neurológicas más o menos específicas. Por ejemplo, el test de Halsted es para ver funciones verbales y no verbales, o el de Boston es para funciones de nominación, ¿no? Y de memoria visual y la capacidad de recordar y nombrar nombres, o las cosas, las figuras. Bien, el incremento de la población, el aumento de la sobrevida de la población con mayor edad. Pausa. Hola, continuamos. Por los años 70 se ve que el deterioro de las funciones mentales de acuerdo a la edad y multiplicado por una población cada vez mayor debido a la mayor expectativa de vida, especialmente en los países desarrollados. Por ejemplo, ya se vislumbra que en Japón la edad promedio subió de los 55 a los 65, 75 años, y que en los países escandinavos ya estaba llegando una expectativa de vida de los 80 años para arriba. Entonces, el envejecimiento lleva consigo a deterioro de las funciones mentales y por lo tanto se realiza una serie de esfuerzos para crear instrumentos que sean útiles para el despistaje temprano de trastornos de las funciones mentales o cognitivas particularmente, que se presentan naturalmente con la edad y más aún se presentan adelantadas en diversas patologías, particularmente la enfermedad de Alzheimer, que empieza a tomar importancia en las estadísticas desde los años 70-80. Por otro lado, el mayor conocimiento de las neurociencias y de la evaluación de funciones mentales cognitivas, de las imágenes cerebrales que ya estaban disponibles a partir de los años 80, muestran grandes diferencias entre el cerebro sano y el enfermo o con envejecimiento, y se puede calificar el envejecimiento normal en una serie de grados. Allá por los años 70 se desarrollan instrumentos para no evaluar específicamente funciones aisladas como el lenguaje o las praxias o qué sé yo, la memoria, ¿no? Sino pequeñas baterías, ¿no? Ya este fue un adelanto de Luria muchos años antes, y que él a partir de la práctica fue desarrollando teorías que expliquen el funcionamiento del cerebro, tal es así que desarrolla el concepto de las 3 unidades funcionales del cerebro, del sistema nervioso, en donde explica que hay una primera unidad funcional que está compuesta por el tronco cerebral, puente, áreas subcorticales como los ganglios basales y el hipotálamo incluido ahí abajo, y que tienen funciones básicamente de mantenimiento del estado de conciencia, es decir, del tono, de la vigilia, y que se responsabilizan de los ciclos del sueño y de dormir, ritmos circadianos, incluidos hormonas, a través del hipotálamo, conjunto de núcleos que está por debajo del tálamo, y que tiene una función hormonal, 1, 2, de regulación del sistema nervioso autónomo, y 3, de la homeostasis, es decir, el mantenimiento del medio interno a través de los sensores, ¿no? O centros que regulan funciones vegetativas, como ser la presión, el hambre, la sed, ¿no? La hidratación, y la presión arterial, pulso y una serie de funciones autonómicas. Entonces Luria muy correctamente asigna esta primera unidad funcional como el cerebro prácticamente instintivo, autonómico, el que regula sin pensar, se regula solo prácticamente, que sin embargo mantiene conexiones importantes con el segundo nivel,
que es el de la percepción, que está representado por la segunda unidad, que serían los tres lóbulos parietales, temporales y occipital hacia atrás. Estos a su vez son los destinos de las vías perceptivas, como por ejemplo la vía visual occipital, la vía auditiva, lóbulo temporal, y la vía somatosensorial, es decir, del sentido del tacto, que a su vez se subdivide en varias modalidades, como son el dolor, el frío, la temperatura, la presión, la vibración y el reconocimiento, el esquema corporal, es decir, la autotopagnosia y otras, entre otras. Bien, de la misma forma, entonces el lóbulo temporal, que contiene el área auditiva, tiene áreas específicas primarias y secundarias y terciarias. Estos tres lóbulos tienen áreas primarias, secundarias y terciarias, ¿no? La primaria es donde va a llegar directamente los axones que vienen, se podría decir, de rebote, o vienen luego de hacer sinapsis importantes, numerosas, en el tálamo, estructura subcortical que corresponde a la primera unidad. El tálamo recibe a su vez axones que vienen de la médula y que traen información, por ejemplo, somatosensorial. Cuando no, también traen información de los núcleos talámicos, que recogen información visual y auditiva. Muy bien. Entonces, estos núcleos talámicos proyectan a las áreas primarias de la corteza sensorial, sea auditiva, visual o somatosensorial, en donde la información llega tal cual y es procesada por estas áreas primarias, y a su vez se conecta con áreas secundarias y terciarias que son colindantes. Las terciarias a su vez tienen una enorme sobreposición entre un área y una función con otra. Por ejemplo, hay un área que coordina la visión con el oído, y esta está justamente en la terminación de la cisura de Silvio, que está entre el lóbulo parietal y temporal, en donde hay un área llamada giro angular. El giro angular es un área muy importante de unificación y de análisis de información que viene ya procesada, por supuesto, de las unidades primarias auditivas y visuales. Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle y alguien llama tu nombre, pero no a ti, de repente están llamando a otra persona que está a 10 pasos, que se llama igual que tú, pero uno naturalmente escucha y dice, oh, me están llamando, y ya está procesando en milisegundos el origen, de dónde ha venido, con qué intensidad, a la vez la voz, esa si es conocida o no, analiza en la memoria todas las posibilidades de tonos de voz que puede hacer, las inflexiones del lenguaje, en fin, y además la dirección para poder girar la cabeza y los ojos hacia el punto de donde viene esa voz, ¿no?, que llama tu nombre, y entonces podemos dirigir la cabeza y los ojos en un mecanismo coordinado que trabaja este giro angular, transmite información hacia el tálamo hacia los núcleos ópticos, motores del ojo, ¿no?, y del cuello, para mover la cabeza y encontrar la fuente de ese llamado, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, no era a mí, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que ando por la calle y alguien dice, doctor, ¿cómo está? Yo volteo, giro, medio que saludo, y resulta que era para un abogado que está al lado, ¿no? Entonces no era para mí, ¿no? Entonces él es un ejemplo de cómo coordina las áreas secundarias y terciarias de altamente elaboradas la información, en donde tenemos funciones de reconocimiento, de memoria y de integración, ¿no?, de las funciones mentales.
perceptivas, por supuesto. Bueno, y esa es la segunda unidad funcional, repitiendo, compuesta por 3 lóbulos, en donde Luria dice que estas son las unidades de procesamiento de las percepciones y de la memoria. Entonces, específicamente hay lugares como ser el hipocampo del lóbulo temporal, y muchas áreas del lóbulo parietal, secundarias y terciarias también del occipital, que se encargan de la memoria auditiva, visual e integrada también, porque cuando veo un color siento una cosa o me acuerdo de otra cosa, en fin. Entonces hay funciones integradas en ese área tan grande. Entonces el lóbulo, la segunda unidad funcional es el área que analiza, que procesa información, percepciones y la almacena, tiene capacidades de memoria tanto de corto plazo como en el hipocampo del lóbulo temporal, bilateral, como de memoria a largo plazo en lugares ya un poquito más alejados. Llama la atención un estudio del año 2010 de la Universidad de Michigan, en el cual se encuentra que las memorias cambian de lugar mediante potenciales evocados y mediante estudios de imágenes donde se ve áreas activadas acordándose, por ejemplo, un pasaje bíblico, por decir, un tiempo después, un año después o varios años después, la misma persona, al hacerle evocar ese mismo hecho, resulta que el cerebro es como que hubiera sacado el file de un lado, del lado temporal, y lo había guardado en el parietal, y que este proceso ayuda de alguna forma a ordenar la memoria, es decir, que el cerebro puede almacenar en diferentes lugares la misma memoria y cambiarla de un lugar al otro. Esto también se ha utilizado bastante para trabajar en los casos de memorias traumáticas, en el trastorno por estrés postraumático. No voy a extenderme, pero brevemente se sabe que las memorias tales cuales ocurrieron están muy asociadas a la memoria emocional, que está localizada en una estructura de forma de almendra llamada amígdala, que está localizada bilateralmente también en el lóbulo temporal. Entonces, esta estructura de la amígdala es el centro de nuestras emociones, el reconocimiento de emociones y de la memoria de emociones, y la que da el color emocional a nuestras percepciones. Es decir, yo veo algo y me es neutro, me es agradable, o de repente me es peligroso. Y este color emocional, neutral o peligroso, en fin, es dado por la amígdala. Brevemente, se sabe que personas que han sufrido estrés postraumático tienen hiperactividad de la amígdala. Recientemente, al poco tiempo del accidente, abuso, maltrato, violación, observar una muerte, cosas así, ¿no? Altamente traumáticas, hacen que la amígdala se active mucho. Y por lo tanto, obviamente, clínicamente, que vamos a ver una persona que tiene pesadillas, que tiene pensamientos intrusivos, es decir, está pensando en otra cosa, está en plena clase, está en otra cosa, y boom, le viene el recuerdo, la imagen con la emoción juntas de lo que le pasó hace una semana o dos de un evento, ¿no? Y técnicas actuales de psicoterapia y de procesamiento de los traumas, seguidos por neuroimágenes, han demostrado que esta imagen traumática se transfiere de la amígdala a áreas de otra parte del lóbulo temporal, donde ya pierde esa carga emocional, ya no es tan fuerte, tan dolorosa. Incluso es un objetivo, ¿no? en un tratamiento, en una terapia, de llegar a trasladar, digamos, la emoción, descargar la emoción de la memoria. La memoria no se va a perder, se va a acordar la persona que tal persona se le falleció, o tal persona pasó, o le ocurrió algo, pero la emoción negativa se puede trasladar. Entonces, esta es la segunda unidad funcional, que tiene áreas emocionales, de memoria
y tiene de percepción, por supuesto, que estábamos hablando. Bueno, y la tercera unidad funcional es la del lóbulo frontal, que se encarga de la planificación, organización de la información, y se dice que tiene muchísimas funciones, incluidas ejecutivas. Por supuesto están las motoras en el área precentral, de donde baja la vía piramidal, y que son neuronas motoras que van a ir hacia los núcleos extrapiramidales, bajando por la vía piramidal, van a conectarse con núcleos extrapiramidales, pero va a continuar de bajada hasta la médula, y en donde en diversos niveles de la médula, desde la cervical hasta la lumbosacra, va a ser una segunda sinapsis y tercera sinapsis, disparando neuronas motoras que se encargan del movimiento finalmente ya de los miembros, de brazos, piernas, cuerpo, en fin, ¿no? Bueno, el lóbulo frontal entonces tiene una función motora, y como tal, lo voy a ampliar en un momentito, también tiene que tener una función de planificación. No se trata de que tengamos un cerebro que tenga una actividad de dirigir el cuerpo, de mover el cuerpo, pero sin saber dónde, cuándo, ni a qué hora, ni para qué. Entonces tiene que haber una organización de la función motora, y eso es lo que hace el lóbulo frontal. Y esta función motora no solo es para en este momento llegar de aquí a mi casa, sino es una función que puede ser de planificación de largo plazo, es decir, de años, de aquí el resto de mi vida, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar la pantalla, evaluación de funciones cognitivas, y le quiero hablar de un instrumento desarrollado por el año 1975 por Marshall Folstein de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, esto es en Baltimore, y entonces allá el doctor Folstein, que trabajó en neuropsicología, quería desarrollar un instrumento breve y sencillo de aplicación que sea útil para los clínicos al lado de la cama del paciente, que sea rápido, sencillo, por eso, ¿no? Breve, que no requiera grandes habilidades, que sea útil hasta en la atención primaria, es decir, para una enfermera, para un médico general, para un psicólogo que no está particularmente entrenado, etc. Y con el tiempo se ha vuelto uno de los test más estudiados en Bolivia y en España, por supuesto, y en muchos lugares, y se ha validado y utilizado en infinidad de trabajos clínicos, y como también elemento de despistaje, que es una palabra que el psicólogo conoce. Screening quiere decir pasar por la pantalla. The big screen es la pantalla grande, la del cine, ¿no es cierto? Y pasar por la pantalla es un screening, ¿no? En estudios epidemiológicos, como el que les voy a mostrar más adelante. Se sabe que este instrumento de 10 preguntas tiene limitaciones en cuanto a su uso, porque incluye preguntas de lectura y escritura, y una persona analfabeta, por supuesto, no sabrá escribir ni leer, y si tiene apenas primero de básico o hasta tercero o cuarto básico, muy poco, digamos, nivel cultural, o peor aún, si tiene déficits sensoriales y uno le dice que lea o que dibuje una imagen, no lo va a poder hacer. Entonces, estas son las limitaciones y críticas que se han hecho a este examen, y tuve la oportunidad de dirigir una tesis hecha por Enrique Águila, en el cual aplicamos un instrumento similar a este, pero desarrollado para países en desarrollo, en los cuales hay un alto nivel de analfabetismo, ¿no? Bien, y esto estamos hablando de un test del año 75, entonces hace, pues, digamos, 40 años, los niveles de analfabetismo eran más altos. Ahora, otra crítica: este test no explora todas las áreas cognitivas. Quiero comentarles de que ustedes tienen a la mano el instrumento en lo que se llama el Banco de Escalas de Evaluación Psicología. Déjenme continuar con la descripción del instrumento, más así teórica, y luego lo vamos a ver. Este examen evalúa funciones y
vamos a repasar dónde están las localizaciones de estas funciones. La primera función es la orientación. Esta se hace en lugar y en espacio, ¿no? El lugar, se le pregunta a la persona dónde estamos, cómo se llama este centro, este consultorio, en fin, en qué zona. En Bolivia decimos zona o barrio, ¿no? No mucho distrito. En qué ciudad, departamento y país. A la persona creo que hay que decirle más si sabemos, ya hemos conversado con ella, que tiene un buen nivel cultural y educativo, pedirle disculpas, ¿no? Que vamos a preguntar cosas muy obvias, pero por favor es parte de la prueba, y que por supuesto preguntarle en qué país estamos se puede, es una burla, ¿no? Pero hagámoslo. Entonces cada una tendrá un punto, 5 por orientación espacial y 5 por orientación temporal, es decir, qué día es hoy, o sea, día, mes, año, día de la semana, fecha por supuesto, y la estación. Hablando de la estación, en La Paz, por ejemplo, tenemos, dice que hay dos, ¿no? El invierno y la estación del tren, pero tenemos dos estaciones, ¿no? O sea, la del lluvias y no lluvias. Lo malo que pueden ocurrir en un mismo día, entonces uno puede desorientarse a saber exactamente cuando estamos pasando entre otoño e invierno. Es medio raro. En primavera tampoco es tan definida. En cambio, el Dr. Folstein lo hizo en Baltimore, en donde que invierno es invierno, como está ahora, está tapados de nieve, y en verano hace 30 grados, y en primavera todo está florecido y verde, hermoso, y llueve, y en otoño todo se pone amarillo, ¿no? Y se caen las hojas de los árboles, se pelan. Entonces es muy claro ver la naturaleza y detectar. Esto tiene otra limitación de que el lugar puede tener que ver, ¿no? Y estas limitaciones hacen de que el instrumento pueda dejar pasar inadvertidos casos incipientes de deterioro. Entonces ya hemos hablado de la orientación. La siguiente función del lóbulo frontal es la fijación, o fijar la atención. Para eso se le pide que repita 3 palabras. Le damos 3 palabras, quiero que repita, por ejemplo, zanahoria, piano, verde. A ver, repítalo. Entonces, no repite zanahoria, piano, verde. Y le damos tantos puntos como palabras que repita correctamente en el primer intento. O sea, he dicho 3. Hacer hincapié que tiene que recordar estas preguntas. Estas 3 palabras que le estoy dando, que no son relacionadas, tiene que recordarlas. Más tarde se le volverán a preguntar. No vale utilizar unas que ya tenemos asociadas, como Jesús, María y José. No, tiene que ser por ejemplo, un color, un instrumento musical y un vegetal, ¿no? Zanahoria, piano y un color verde, ¿no? Entonces hemos asegurado que el paciente repita las 3 palabras, que ha entendido la orden, que las memorice y se las aprendió, y se permiten hasta 3 intentos de repetición. Acá un neurólogo diría que si una persona puede repetir 3 palabras no asociadas, no tiene afasia. Entonces, en la primera ya vemos que hay una capacidad de orientación adecuada, y en la segunda pregunta ya vemos que hay atención adecuada, ¿no? Y además no hay problema de lenguaje, está pudiendo repetir directamente lo que le pedimos. Luego lo vamos a distraer mediante una prueba de concentración y haciendo cálculos. En la prueba de Folstein dice sustracción de 100 menos 7 en forma sucesiva. Entonces, ¿cuánto es 100 menos 7? Tanto, 93. Ok, a esto sígale restando 7 y así, ¿no? 86, 79 y así. O le decimos, si tienes 100 pesos y me das 7, ¿cuánto queda? Y vamos a seguir, otros 7 deme y otros 7 y así, sin repetir la cifra. Pues yo no le he dicho 86 ni 92, nada, ¿no? Se le dará un punto de 5 por cada sustracción correcta. El prueba de Folstein también tiene una segunda variedad, que es decir que se le mencione una palabra como mundo y que uno se la deletrea hacia adelante. Es decir, te voy a decir esta palabra que se deletrea así, M-U-N-D-O, como dice mundo. Muy bien, ahora quiero que tú deletrees la misma palabra al revés. Entonces empieza por atrás, O-D-N-U-M.
y acá tenemos 5 puntos, acá ya sea de confirmación o alternos. Si no puede estas, de repente pueda con la deletreo al revés. Y como mencionaba en el módulo presencial, hay doctores, hay examinadores que prefieren decirle, mire, ¿en qué mes estamos? Enero, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora quiero que me diga los meses del año, de ahora hacia al revés. Vamos para atrás, muy bien. Ok, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, perfecto. Cinco meses está bien, ¿no? Entonces esto ya nos ayuda a ver que puede concentrarse en una orden. Y la del cálculo, bueno, obviamente es con el cálculo, ¿no? Muy bien, una vez que le hemos distraído con la prueba anterior de concentración, es decir, que se fije en esta orden, ¿no? Que hacer el deletreo o las sustracciones, lo hemos distraído de las 3 palabras que le dijimos, y le decimos, quiero que recuerde esas 3 palabras sin ayuda. ¿Se acuerda que le dije que memorice 3 palabritas que le hice repetir? ¿Cuáles eran? Un punto, entonces se le dará por cada una, y este evalúa la memoria a corto plazo en una forma muy sencilla. En general, una persona con buenas funciones mentales debe recordar las 3 y al poco tiempo. Luego viene otras pruebas que ya evalúan áreas del lenguaje, como la nominación, la lectura y la escritura. La nominación es nombrar objetos comunes. Le muestras el bolígrafo, ¿cómo se llama esto? Le muestras el reloj y lo mismo. Alternamente, si uno tiene a la mano otra cosa, bueno, puede usarla, ¿no? Pero un par de cosas sí es 2 puntos. Luego se le muestra una hojita impresa o escrita ese momento, un papel, una tarjeta que diga cierre los ojos con esta orden. Se dice, le voy a mostrar algo que esté escrito en esta tarjeta. Cuando la voltee, quiero que usted cumpla la orden, no la lea, simplemente quiero ver que entiende lo que dice ahí y que hace lo que dice. Muy bien, se le hace leer, cierre los ojos y tiene que cerrar los ojos. Cumplir la orden, 1 punto. La capacidad de lectura está buena. La nominación ya hemos evaluado. Muy bien. Acá hay un detallito en cuanto a los problemas de las percepciones, la agudeza visual, auditiva, ¿no? Si la persona utiliza lentes, gafas, le vamos a pedir que se la ponga. Si tiene audífono, que se lo ponga, por supuesto. Y luego le decimos, aquí esta hojita de papel, quiero que escriba una frase. Y la frase no se considera correcta si escribe solamente su nombre, sino que tenemos que decirle, esta frase tiene que tener un sujeto y un verbo, tiene que tener sentido. Le puedes dar un ejemplo, por ejemplo, Juan corre la maratón, ¿no? Y así, ven insistiendo que lo tiene que escribir diferente, entonces la persona describirá, con que diga Dios es amor, ya tiene su punto. Una frase, entonces, repito, con verbo, sujeto y complemento. Antes de esta, en el test de Folstein o mini mental, tiene una prueba que se llama de 3 etapas. La prueba de 3 etapas, voy a retroceder. La prueba de 3 etapas consiste en decirle a la persona, te voy a dar una hoja de papel, quiero que la agarres con la mano derecha, la dobles por la mitad y la pongas sobre la mesa. Ojo, solo se le dice una vez. Ahora que estamos en la clase de neuropsicología, entonces vamos a mencionar la prueba de Folstein en el sentido de la prueba de 3 etapas. Evalúa la capacidad de planificación, de atención también, porque registras una orden, quiero que agarres la hoja, la dobles por la mitad y la pongas sobre la mesa, y se le da 1 punto por cada acción, es decir, agarrar la hoja, 1 punto, doblarla por la mitad, 2, y ponerla sobre la mesa, 3. En otras pruebas neuropsicológicas hay diferentes variedades. Por ejemplo, quiero que señale las llaves, uno pone llaves sobre la mesa, tóquese la oreja derecha y señale al techo, cosas completamente, una sola vez se le dice, y hay hasta de 4 o más. Bien, entonces esto evalúa lóbulo frontal,
capacidad de planificación, como les decía hace un momento, en esta tercera unidad funcional es la que tiene la función motora, pero además para realizar actividades motoras tenemos que tener estas funciones de planificación y de secuencia y de organización del movimiento, porque si no después a cualquier parte. Vamos a la siguiente. Bien, entonces ya hemos hablado de las gafas y ahora de las lecturas. Cierre los ojos, que escribe una frase tiene que tener sujeto, verbo, complemento, digamos, ¿no? Dios es amor, ya está. Y esto va a un punto. Luego se le muestra la figura de pentágonos, de dos pentágonos. Un pentágono, por supuesto, es una imagen geométrica de 5 lados. Y estas las imágenes son como dos manos que están sobreponiéndose una sobre la otra, formando al medio un rombo, ¿no? Imagínense sus manos que son pentágonos y que tienen al medio un rombo. Esto se llama prueba de construcción. A ver, los haré pensar un poquito. ¿Y qué estará evaluando esto? ¿Para qué ha puesto Folstein este ítem número 10? ¿Construir qué cosa? Bien, acuérdense que el cerebro tiene dos hemisferios y que estos tienen especializaciones en la función hemisférica. El lado izquierdo tiene una función eminentemente verbal, ¿no? Funciones de lenguaje, tiene funciones de aritméticas, matemáticas, de lógica, de actividades secuenciales, mientras que el lado derecho no tiene estas funciones verbales, o casi nada, unas partes, y más que nada tiene funciones espaciales, ¿no? Tiene analíticas. Analíticas quiere decir descomponer y ver pues todo el cuadro, todo el bosque. En cambio es el lado derecho, y el lado izquierdo de síntesis, estoy al revés, mil disculpas. El lado izquierdo tiene capacidades de análisis, entonces descompone todo un bosque y puede ver un árbol, y luego de ese árbol una rama, y de esa rama una hoja. Eso es hacer análisis al detalle. En el lado izquierdo se capacita en eso, mientras que el lado derecho más bien es sintético. Él ve todo el cuadro, ve la composición, el color, el fondo, la forma, la armonía, una serie de cosas. Y el lado derecho es espacial, es geométrico y es musical. Entonces, al ser espacial, esto es lo que evalúa esta prueba. La construcción, tú le das dos pentágonos que tienen una intersección, y se le dice en la hoja de papel, la muestra, se le pone delante y le dice: aquí tienes una hojita en blanco, toma tu lápiz, quiero que veas esta hoja y puedes por favor copiarla tal cual, la misma forma, el mismo tamaño posible que este modelo, por favor, y apúrese, no tiene toda la noche. Ok, entonces el presidente copia sus pentágonos, pone la intersección de los dos pentágonos formando un rombo al medio que tiene dos puntos de contacto. Si lo consigue, este es un punto. ¿Qué estamos evaluando? Varias cosas: la discriminación visual, que puede ver y reconocer, y luego reproducirlo motor con el brazo que dibuja, de izquierdo o derecho, no importa, que ve todo la figura y no solamente una parte, y con esto se descarta que tenga un defecto visual, por ejemplo, llamado hemianopsia, o que tenga un síndrome de heminegligencia espacial. Ustedes saben que cuando una persona tiene lesión por un derrame o un tumor o cualquier tipo de lesión traumática o lo que sea del lóbulo parietal derecho, o sea, del área espacial, se produce un fenómeno extrañísimo, que la persona no reconoce el lado izquierdo de su cuerpo, puede tenerlo paralizado y siente que ese brazo paralizado, pierna, no es suya, que es extraña. También se llama el síndrome del miembro extraño. También se llama heminegligencia, no solamente física sino espacial. Entonces la persona en un dibujo, como esta prueba de pentágonos, solo ve el lado izquierdo, no ve el lado derecho. No sé si me estoy confundiendo, pero solo ve la mitad de la figura, ¿no? Porque él ve el lado izquierdo y no ve el lado derecho, porque su lado derecho está dañado. Entonces dicen que incluso hay casos que se afeitan media cara,
mujeres que se maquillan solo un ojo, pintan media boca, o que cuando dibujan la mitad de una figura, o que cuando comen, se comen medio plato, ¿no? Y el otro está ahí, pero no lo reconocen, no está dentro de su esquema espacial. Y como ustedes ven, entonces, una lesión del hemisferio derecho que tiene funciones espaciales va a ser detectada muy bien con esta pruebita, pero se puede verificar simplemente haciéndole copiar un dibujo, como de una casa, árbol y todo lo alrededor. Vamos a entonces repasar qué cosas evalúa este test del mini examen mental. El lóbulo frontal tiene nada menos que 5 funciones, 2 orientaciones, tiempo y espacio, la atención o registro de información, repita estas 3 cosas y nada más, o sea, concéntrese en esto y acuérdese, porque le voy a recordar. Concentración, entonces el mantener la mente en deletrear al revés, de los meses al revés, tú sabes, en sustracciones seriadas. Y acá hay esta interesantísima el lóbulo frontal que evalúa la planificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Y en qué orden lo tengo que hacer? Vamos a abundar un poquito más en esto del lóbulo frontal, repasándoles o preguntándoles, vayan pensando, y Luria, ¿qué dijo del lóbulo frontal? ¿Qué funciones tiene? Mientras que tenemos funciones del lóbulo parietal dominante, temporoparietal dominante, donde estará la memoria a corto plazo del hipocampo dominante, y que hacemos las pruebas de lenguaje como de repetir, que directamente al repetir 3 palabras o repetir una frase que podría ser en el original en inglés dice repita esto y nada más, un punto, ¿no? No ands, ifs and buts en inglés, no ands, ifs and buts. Traducido por los mexicanos a españoles, ni sí, ni pero, ni no, más o menos literalmente. Pues tú repites eso y descartas una afasia tanto de comprensión como de producción y de conducción a la vez, porque hay personas que escuchan, entienden, que hablan, pero no pueden repetir, y esa es la afasia de conducción, ¿no es cierto? Luego vamos a descartar alexia, trastornos de lectura específica del lenguaje, específica de las palabras, escritura, problemas, ¿no? de seguir una orden y armar una frase, ¿no? Con sentido, etcétera, y la nominación. Esto en dos pruebitas muy sencillas. Es un test entonces repasando el mini examen mental de Feuerstein. Es un instrumento de 10 preguntas, tiene las 2 primeras preguntas que tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la siguiente con registro, con repetición, luego con repetir una frase, como decía, luego 3 etapas, tiene lectura, escritura, y la prueba de construcción, es decir, copiar 2 pentágonos o una figura, que también puede ser una figura de la test de Bender. El test, ¿cómo se evalúa? Diferentes funciones tienen diferentes puntos. Vamos a repasar, aquí está. El test tiene 30 puntos en total, va de 0 a 30. El autor Lobo español le aumentó 5 preguntas y le llamó test de Lobo al test mini examen mental de Feuerstein. Pero bueno, en el mini examen cognoscitivo David Emek de 30 puntos, el punto de corte estará entre mayores de 65 años hasta normales o menos de 22 a 23, o 22 o menos es igual a un caso, tiene déficit cognitivo. 23 o mal está bien, no es caso todavía. En pacientes no geriátricos, ustedes, ¿no? Personas jóvenes, estudiantes, un error, 2 errores o 3 errores es pasable, ¿no? 28 puntos, 29 y 30 es no caso, no pasa nada. 27 o menos en una persona no geriátrica, ya empieza a haber déficit cognitivo. Entonces,
Para esto sirve, volviendo al comienzo, que en los años 70 se empiezan a desarrollar instrumentos, mini baterías, ya venía de antes. Recordamos la batería de Luria, Nebraska, modificada por Christensen. Recordamos otras baterías, Halstead Whiteman y no sé, Raytheon, perdón, y en fin, que han buscado varias funciones juntas. Este Minimental es uno de los primeros esfuerzos y el más famoso, que es sencillo, de 10 preguntitas, que tiene una construcción, que es el tema de esta clase, es por qué se han hecho estas preguntas, por qué se ha puesto orientación, fijación, qué cosas se está evaluando esto, y hemos repasado que va por todas las funciones prácticamente: lóbulo frontal, las perceptivas, las motoras, las del lenguaje, etcétera, etcétera, y las del hemisferio derecho particularmente, ¿no? Con esta, entonces, aquí están las funciones que están siendo evaluadas, y acá tenemos un repaso. ¿Qué hace el lóbulo frontal según Luria? Una introducción. Hacia el año 1940, 40-50, no habiendo psicofármacos que se introducen a la práctica clínica en los años 60 para adelante, 65 así, solamente habían antiepilépticos, habían bromuros, habían baños de agua fría, prácticamente máquinas de tortura, girar al paciente en una silla, es decir, toda clase de cosas, el electroshock desde el año 1940, y no había una psiquiatría realmente de atención del enfermo mental muy buena, y entre otras las maravillas que aparecen en esos años ante el paciente agitado, el cual realmente ya no había mucho que hacer, ¿no? O sea, no había fármacos, no había, ya habían probado todos los castigos y torturas, y se introdujo la lobotomía prefrontal, ¿no? Y la lobotomía prefrontal en los años 40 se aplicó en Norteamérica, y no tanto en Europa, mucho menos, en el área soviética y del este sí, se calcula 30-40 mil casos. Esto está reportado en el libro de Goldberg de psiquiatría, y así introduce Goldberg el capítulo de funciones del lóbulo frontal, diciendo que no se conocían bien las funciones, pareciera ser un lóbulo silencioso, excepto por el área motora y el área motora del lenguaje, que es el área de Broca. Pero el lado derecho, háganse lo que quiera, y lo cortaban, ¿no? Sacaban un pedazo, y el resultado era tener una persona mansa, tranquila, ya no agresiva, pero no le interesaba ya ser agresiva, no le interesaba nada, o sea, era comer, dormir y punto. Entonces, Luria, en vista de eso y estas cosas, determina que hace una teoría, que el lóbulo frontal se encarga de generar planes de acción. Hoy en día le llamaríamos creatividad, iniciativa, asociar ideas, por decir, se me ocurre esto y al otro se le ocurrió, a mí se me ocurrió la A, al otro a la Z, y entre medio tenemos todo el abecedario. Entonces yo pienso, a mí se me ocurrió la Y, ¿no? Entonces es una idea completamente nueva que ni a A ni a Z se le ocurrió, y entonces asociando esto más lo otro, eso es lo que hacen los genios, justamente. Tienen más, y todos los demás decimos, y a mí ¿por qué no se me ocurrió? ¿No? Porque son genios, pues. Entonces ellos tienen una gran capacidad de generar, ¿no? Planes, ideas, creatividad, todas estas cosas. Pero vamos a un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a freír un huevo. Ejemplo que uso mucho en clases de neuropsicología que dicto hace muchos años. Voy a freír un huevo, y no voy pues a freír un huevo sin tener el huevo, ¿no? O sea, primero, ¿dónde está el huevo? ¿Y dónde lo voy a freír? Tengo que ver, cocina. ¿La cocina tendrá gas o no tendrá gas ahí? Entonces hay que ver, prenda ¿tengo fósforo? Tengo. Prendo, hay hornilla, hay fuego, sartén. ¿Lo pongo directamente o le pongo aceitito? Le pongo aceitito. Entonces ya estoy haciendo un plan y una secuencia simplemente para hacer un huevo, o como en clases para freír un huevo, ¿no? Y lo pongo ahí, y luego me voy a leer el periódico hasta que huela quemado toda la casa. No, pues tengo que monitorear, ¿no? ¿Qué está pasando con la idea que tuve originalmente? Tengo hambre, voy a hacerme un huevo frito, y voy a hacerlo en esta sartén, con esta hornilla, con aceite, así, y lo voy a voltear o no lo voy a voltear, y tanto aceite, y entonces vas a monitorear el desarrollo. Para eso se requieren funciones
cerebrales superiores de atención, de concentración, ¿no? Llaman por teléfono y tú te pones a charlar, a chatear ahí, tu huevo, chao, ¿no? El detalle, ¿no? Lo quiero de tal término. Y esto se llama memoria de trabajo, el estar supervisando, haciendo dos cosas a la vez. Dicen que las mujeres tienen una gran habilidad sobre el hombre, pueden hacer 5 cosas a la vez, y el hombre no tanto, 2 nomás, ¿no? Como dicen, caminar y mascar chicle, pero disculpen que trate de distraerlos para que no se duerman, pero esto es una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Entonces, multitasking es la palabra normal. ¿Y qué pasa si en el camino hay un obstáculo? Entonces, según Luria, se vuelve al punto 1, que es que generar un nuevo plan. Y hoy en día le llamamos, hay que hacer un plan B, o tener un plan B. O sea, tú haces el plan A, voy a hacer esto y lo voy a hacer así. Y acá son las preguntas en el general plan de acción y organizar una secuencia es, ¿qué voy a hacer? Es el plan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Orientación en el tiempo. ¿Dónde lo voy a hacer? Orientación espacial. ¿No? Y los detalles, ¿no? ¿A qué hora entonces? Más en detalle. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a demorar? ¿No? En fin. Y si pasa esto y lo otro. Entonces ya uno diseña, organiza una secuencia, sabe qué cosa quiere hacer. Y una persona con funciones intelectuales normales es capaz de hacer esto pues rapidísima, en forma rapidísima. Imagínense un jugador de ajedrez. Dicen que los jugadores de ajedrez se sientan uno al otro, no se mueven, están con la mano en la cabeza, pero ya están 5, 10, 15, 20 y no sé cuántas jugadas por delante, imaginándose que si yo hago esto, el otro va a hacer esto y eso me puede llevar a esto y entonces yo voy a responder con esto. Ya está imaginándose el juego mentalmente. Hasta se puede hacer por internet, ¿no es cierto? Bien, si hay un problema, generar un nuevo plan de acción es tener el plan B ya guardadito, ¿no? Y las personas inteligentes con buena función cognitiva tienen habilidades de generar 2, 3, 4 cosas, ¿no? Y especialmente si tú estás manejando un carro de Fórmula 1, eres un policía persiguiendo un asaltante de bancos que va a toda velocidad por el medio de la ciudad, se va a ir por acá, va a ir por allá, cuidado con esto, cuidado con lo otro, entonces a milisegundos. Y esa es la maravillosa función del lóbulo frontal, organizar toda esta información que está llegando de los sentidos, a mantener la motivación de qué es lo que quería hacer, o sea, para qué quería hacerlo, cómo lo quería hacer y todo eso. Y esto es una función del sistema límbico, ¿no es cierto? Luria no lo dijo, no lo publicó, no está en el libro de Goldberg, y estos 4 puntos sí están, pero el quinto no. El quinto creo que es importante añadirlo y tenerlo en mente porque la motivación es fundamental, pues. ¿Por qué es que quiero hacer el plan? ¿Por qué? ¿No? Entonces, y esto es una motivación que puede ser de acá de freír un huevo para saciar mi hambre hoy, o de acá llegar a mi casa y no, cuidado que me tome el micro equivocado y me vaya al otro lado, ¿no? O sea, tengo que monitorear, ¿no? O sea, ver dónde estoy yendo. Si no, también puede ser un plan a largo plazo. Por ejemplo, ponte a preguntarte, ¿y qué vas a hacer de aquí 1 año, o 2 o 5 años? ¿Cómo estás planeando tu carrera profesional? ¿Te has sentado a pensar tu carrera profesional, el plan A, el plan B? Entonces, eso es lo que hará el lóbulo frontal. Va a sentarse un día contigo a decir, a ver, puedo hacer esto, para hacerlo tengo que hacer esto, y si tengo fallas voy a hacer esto, y lo voy a modificar así, voy a necesitar ayuda de texto y tal cosa, y acá veo una área conflictiva. Algunos psicólogos dicen, estás en tu zona de confort cuando tienes todo bajo control, y cuanto más cercano mejor. Y hay gente que no se quiere mover de ahí, pero cuando te mueves de esa zona de confort, tú dices, bueno, voy a ser arriesgado y meterme a esto. He atendido a un paciente hoy día que le digo, ¿cuál es su formación? ¿En qué ha estudiado? ¿En qué trabaja? Tiene 44 años. Ha estudiado Derecho, culminado Derecho, pero no ha hecho mi tesis. Ah, muy bien. ¿Y en qué trabaja? Tengo una empresa de marketing y publicidad. Yo, ¿qué? O sea, de Derecho se fue a marketing y publicidad. Es una persona muy creativa y le ha ido bien. Le ha ido bastante bien. Entonces, él usa algo de los conocimientos legales que tiene seguramente para aplicarlos a su carrera, ¿no? Entonces, este es el repaso que quería hacerles de las funciones del lóbulo frontal, y volviendo a lo anterior, de que
están incluidas, por supuesto, ahora vemos por qué se ha construido esta prueba de esta forma y están incluidas en el mini examen mental, porque está evaluando qué queremos hacer, cómo queremos hacer, dónde la queremos hacer, atento a la acción, concentrándonos en cualquier variación que pueda haber, organizando y ejecutando planificaciones, utilizando, por supuesto, todo el banco de memoria, ¿no? de lectura, escritura, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Y hablemos un poquito ya del instrumento. Acá esta lámina la he puesto para que se vea por fuera el lóbulo frontal, la tercera unidad, la segunda unidad con témpora parietal occipital, áreas netamente perceptivas y de memoria y de aprendizaje, ¿no? Y de asociación, ¿no? Y acá en este puntito que ven entre parietal, temporal y occipital está el giro angular, una área increíble que tiene múltiples funciones, que permite, pucha, a ver, dicen que cuando se estimula eléctricamente una persona huele un color, ¿no? Tiene un sabor de una música, y así se entrecruzan los sentidos, ¿no? Y esto se llama sinestesias, es decir, estesias, sensaciones juntas, sinestesias. Ocurren bajo estimulación eléctrica, particularmente de estas áreas de alta asociación del lóbulo temporoparietal occipital, pero también resulta que químicamente se pueden inducir mediante alucinógenos, ¿no? Con razón que una persona que se echa cactus, floripondio, tú sabes, ¿no? Hongos, LSD, dependiendo del sujeto, dependiendo de la dosis, dependiendo de las expectativas y una serie de cosas, por supuesto, puede experimentar que mira un parlante y ve cómo la música sale a colores, ¿no? O le agarra la mano a alguien y siente una sensación como que, no sé, estuviera tocando lana, ¿no? O algo así. Bueno, y en la derecha tenemos el sistema límbico, donde ustedes ven esta circunvalación que va desde el lóbulo frontal, pasa por el occipital, pasa al lado del temporal y se va hasta atrás. ¿Cómo se llama esto? Nunca tienen que olvidarse, se llama la circunvolución o giro singular o circunvolución del cíngulo. Se llama cíngulo porque tiene la forma de la hoz. La hoz y el martillo es el símbolo del comunismo. Esto tiene la forma de un cuchillo alargado, curvo, con su mango acá abajo a la derecha, y por eso un cíngulo es una hoz. Y entonces, cuando descubrieron esto, dijeron, le llamaremos cíngulo. Bien, esta parte anterior del cíngulo, que está en el lóbulo frontal y está en la parte interna del lóbulo frontal, es el responsable del foco de la atención, de mantener el foco de la atención. ¿Cómo se sabe esto? Mediante dos evidencias clínicas. Una, que la lesión de esto produce inatención. La persona ya no puede concentrarse en una cosa y ya no puede, no más. Y dos, muy común, en el trastorno obsesivo compulsivo, alias TOC, el trastorno obsesivo compulsivo se manifiesta por ideas obsesivas recurrentes, inapropiadas, no deseadas, ¿no? Que la persona no puede quitarse. De ahí viene a hacer actos como lavarse las manos para tratar de aliviar esa ansiedad que le produce esa idea obsesiva que está ocurriendo aquí en el lóbulo frontal anterior, dentro del área del cíngulo, en la cual hay una hiperactividad, está tratando de frenar estas ideas repetitivas y no puede. A todos nos ha pasado que se nos queda pegada una melodía, por ejemplo, ¿no? O darle una idea de algo, idea fija, como se dice, ¿no? Entonces, en los trastornos obsesivos compulsivos llega a ser tan deteriorante que la persona ya no puede hacer muchas otras cosas, queda paralizada en sus compulsiones, y esto está pero al rojo vivo, ¿no? Es una área que está hiperfuncionando pero en forma inefectiva. Hay un déficit muchas veces de serotonina, y el tratamiento actual en psiquiatría para este trastorno obsesivo compulsivo es antidepresivos que aumentan la serotonina, como por ejemplo la fluoxetina, la sertralina y la clomipramina. Y felizmente tengo una experiencia buena en un 60% de casos, y regular en un 20-30%, y mala, francamente mala, que no les hace el mismo efecto, que no responden, que la dejan porque
tiene muchos efectos secundarios la medicación, y entonces el trastorno obsesivo compulsivo puede ser incurable. Una segunda opción que se desarrolla en Europa, en Inglaterra particularmente, es una psicocirugía, ya no la lobotomía, que es un tremendo corte y llevarse por delante una buena parte del lóbulo frontal, sacarlo, ¿no? O cortarlo y interrumpir todas estas vías, sino acá directamente meter un alambrito, como un pelo, en el cíngulo, mientras la persona está consciente, porque para meter el alambrito no es más que anestesiar el cráneo, el cuero cabelludo, y lo único que duele, el cráneo no duele, y meter el alambrito en vivo, y la persona está, ¿cómo están tus ideas? Dale, que dale. Y luego se le pasa corriente eléctrica por el alambre y quema estas axones y conexiones hiperactivas. Y yo he escuchado conferencias, hay evidencia en internet, está en el libro de Germán Berríos sobre psiquiatría y el capítulo de psicocirugía, investíguenlo. Psicocirugía para el trastorno obsesivo compulsivo es una alternativa que ya se ha implementado como protocolo en Europa en pacientes que no responden a la psicofarmacología, ¿no? Entonces la interrupción así física, cortar, quemar el cíngulo anterior, cura, elimina esta repetición de ideas. Volviendo al anterior, entonces el monitoreo aquí estaría fallando, ¿no es cierto? En vez de pasar a otro tema como hacemos todos, nuestro foco de atención se quedó atracado, secuestrado en una sola cosa. Bien, todo este cíngulo atraviesa de adelante para atrás el área emocional, está conectado con el fornix, que es importante parte del sistema límbico, el tálamo, que por supuesto es una subestación de múltiples sensaciones motoras y sensoriales y emocionales, y la amígdala, que les decía que ese pues el núcleo de nuestras emociones, donde guardamos todo lo que amamos, no amamos, odiamos y tememos, y el hipocampo, que tiene una función de memoria inmediata y de almacenamiento y procesamiento de memorias. Entonces estas áreas en la memoria son importantes, están conectadas y sirven para la planificación, por supuesto, y para la motivación, mantener, yo quiero ser tal cosa. Yo, por ejemplo, López, declaro ante ustedes que quisiera publicar un par de estudios que tengo metidos en el tintero, ¿no? Hace años. Entonces, yo no sé qué voy a hacer este año, voy a sacar un aviso en el Facebook diciendo quién quiere publicar conmigo como segundo autor, probablemente van a venir 5. Y entonces, ok, hagamos esta parte. ¿Por qué? Porque o soy flojo, o soy disperso, o soy muy ocupado. Bueno, entonces, acá estamos hablando de datos de la psicometría del mini examen cognoscitivo que hemos hablado, de cómo está construido, las áreas que evalúa, todo eso ya está muy claro. No tiene una sensibilidad muy alta, casi 90%, quiere decir de que de 10 personas que tienen ya les falla la cabeza, ¿no? En alguno de esos aspectos funcionales que hemos hablado, 10% pasan inadvertidos. Eso quiere decir una sensibilidad no tan alta, pero sin embargo 90% no está tan mal, y 80% de los casos que no tienen déficit cognitivo no son detectados, ¿no? Entonces un 20% sí son detectados teniendo déficit, ¿no? Entonces el índice mal clasificados va por el 17.7% y hay un área bajo la curva que ven acá, 0.92. Se confirma entonces que esta puntuación total tiene mucha relación con la escolaridad, y por eso les decía que con Enrique Águila hemos hecho una tesis validando y aplicando el mini examen mental para países en desarrollo que no tiene lectura, escritura, y que más bien tiene reconocimiento de formas para la lectura y de repetición. Ok, el rango, como repito, es de 0 a 30, en pacientes geriátricos ya hemos visto el punto es de más o menos más de 22 a 23, y menos de 23 no tiene problema. No, perdón, más de 23 no tiene problema, no caso. Y en personas jóvenes 27 o menos es igual a caso, lo cual es bastante cortito, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, es un instrumento sencillo,
de breve aplicación, no hay que estar muy capacitado, se utiliza incluso en atención primaria con una breve capacitación y se ha estudiado mucho, ¿no? Se requieren sin embargo más estudios que confirmen su validez y fiabilidad en diferentes poblaciones. Sabemos que la edad, por cuanto mayor eres, menos puntaje, ¿no? Menos memoria, menos intención, menos orientación, todo eso. Y influyen en la puntuación también la escolaridad. Menos educación, más difícil. Muy bien, no explora todas las áreas cognitivas y como limitación es que pueden pasarse a inadvertidos casos incipientes, o sea que está en área gris, no está muy clara el deterioro de memoria, un día sí, un día no, justo el día que le evalúan está muy bien, pero 2 días después, nada que ver. Entonces, la siguiente lámina es referida, a ver, acá tenemos el examen Neuropsy que no lo he puesto yo. Acá tenemos la prueba de Rey, pero yo quería otra. Voy a encontrarme a la... Aquí está. Les voy a mencionar, mostrar una investigación realizada por nosotros en la universidad aplicando este examen mini mental en una población paceña. Hace unos años hicimos una práctica con los estudiantes de neuropsicología con estos objetivos: aplicar el mini mental, personas mayores de 55 años para hasta el límite de edad, hasta los mayores que puedan, para contribuir a comprender el envejecimiento de la población mental, ¿no? De la Paz y el Alto, tener un objetivo académico de enseñar y aplicar, que comprendan, ¿no? La estructura de una prueba, las funciones de los lóbulos, las funciones específicas, por ejemplo, y dónde están y todo eso, cómo se evalúan. Y se hizo una encuesta de corte transversal en medición única de forma individual por parte de los alumnos de la carrera debidamente capacitados. Quiere decir que el curso de neuropsicología, se les digo, ustedes van a aplicar cada uno 10 mini mentales, 10 tests, y lo van a hacer en grupos. Ustedes de tal a tal número, tal a tal edad, o digo tal a tal letra, así, van a ser de 55 a 60 o 65 y así 65 a 70, 70, 75, 75, 80 y así hasta lo más viejo que puedan, 90, 90, 99. Muy bien, entonces fuimos al campo, los mandamos a buscar casos en donde sea, una muestra no aleatoria, no representativa, así, ¿no? De conveniencia. Lo que sí se le dijo que tenían que aplicar la mitad de pruebas a hombres y mitad a mujeres, ¿no? Y encontramos la ocupación, ¿no? Porque habían variables demográficas, y encontramos muchos casados, muchos viudos. Mire, más de 25% de viudos, 45% de casados, ya son 70% más o menos, divorciados 15 más o menos, concubinos siguen unos 5, y seguían solteros o se habían quedado solteros 5, ¿no? No sé mi estado civil, curioso, ¿no? Hay un porcentaje. Y la primera pregunta era la orientación temporal. ¿Cómo interpretamos esto? Que 5 son 5 puntos, o sea que en cuanto al tiempo sabe todo, día, mes, año, fecha, todas esas cosas, ¿no? Casi la mitad, este grupo casi la mitad está bien, y 3/4 partes con 4 están bastante aceptables, es decir, tienen función 4 o 5 sobre 5, y como cuarta parte va bajando, pero estas el número 3 tiene 3 funciones. Las funciones del lóbulo frontal, repasando, son la orientación, ¿no? En tiempo, espacio y en persona, la autoscopía, autopercepción.
También es la capacidad de concentrarse en una tarea que se está haciendo o pretende hacer, como le decía, freír un huevo o diseñar tu carrera profesional de acá de 5 o 10 años. Otra es la atención, ya les he hablado del lóbulo frontal, del cíngulo anterior, de que hay que mantener en mente un presente objetivo hasta que sea elegido, hasta lograrlo, y no permitir que estímulos irrelevantes interfieran. Es decir, ahí es donde las personas con TOC no pueden borrar, quitar algo que ya no les sirve, ¿no? Entonces, la orientación espacial salió casi igual que la orientación temporal. Vamos a ver la anterior. No, me pasé espacial, temporal, ¿ven? En tiempo es casi exactamente igual. Si el que tiene una bien, tiene la otra también, muy parecida la proporción. Y luego viene la función de registro. Quiero que repita: zanahoria, piano verde, colibrí, qué sé yo, guitarra y coliflor, lo que sea. Y un 80%, como ven acá esta barra, repite muy bien, un 20, menos de 20% repite 2 y así, ¿no? Acá hay los 3 estímulos. Eran uniformes, por supuesto, para todo el grupo. La otra era la de concentración, es decir, sustracciones seriadas o deletrear un nombre al revés. El 20 y tantos %, repito acá, lo puede hacer, repite, sustrae 5 nombres, repite 5 letras, repiten 4, repiten 3, acá falta un error, un número, repiten solo 2, 1, y hay un buen grupo que no repite nada, o no puede, se excusa, se ríe, dice no, ahora no paso. Esta es la nominación. Casi más del 80%, yo diría 85%, nombra 2 cosas, ¿no? Entonces hay una buena memoria visual y capacidad de nominación. Y esta es la que descarta afasias. Repítame una frase simple. En México, como les decía, ellos ponen ni sí, ni pero, ni no. Nosotros en el mini mental que yo traduje en el año 92, ya tanto tiempo, y lo empecé a enseñar desde entonces en la carrera y en otras universidades, le pusimos ni Aurelio ni yo. Los que han llevado materia conmigo se deben acordar. Entonces, repita por favor esto: ni Aurelio ni yo. En el mexicano es ni sí, ni pero, ni no. Y repiten en un 80% muy bien. Y no repiten, hay gente que no entendió, no escuchó, no quiso. Vaya uno a ver por qué. Recordemos, funciones del lenguaje son pues repetición para descartar afasias, nominación para la afasia nominal, y lectura y escritura. Esta, ¿cuál era? Operaciones de 3 etapas. ¿Qué evalúa? ¿Qué lóbulo? Lóbulo frontal. En un muy buen porcentaje, 60%, hace las 3 etapas. Es decir, coge el papel con la mano derecha, lo doble por la mitad, lo pone sobre la mesa. Hay un 25% que solamente hace 2 etapas. Hay unos que hacen una etapa, o sea, solo agarran el papel y se pierden, no saben qué hacer con él, qué sé yo, o se lo meten en el bolsillo y se lo llevan, ¿no? Y otros que ni entienden, ni responden y dejen nomás, no me moleste, ¿no? Entonces, que también uno tiene que estar preparado. Acá hay un hallazgo interesante. Las funciones de lectura y escritura sacaron un porcentaje idéntico, y esta es una población grande. Hay más de 900 personas incluidas en el número acá. 76% podían leer la simple oración del cierre los ojos. Vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente para verla. Aquí está. Y esta es escritura. Lo mismo, 76% eran capaces de escribir una frase con sentido. Sujeto, predicado, un verbo al medio, en fin, ¿no? Un 24%, este estudio hecho ya hace bastante tiempo, quizás refleja que en esa época había mucho más analfabetismo. Obviamente hoy en día, si buscamos personas mayores de 55 años, vamos a encontrar un alto nivel de analfabetismo, o analfabetismo, como se dice, funcional. Es decir, saben leer y escribir, pero no lo practican, ¿no? Esta es sumamente importante. Esta es la de la memoria a corto plazo, que evalúa el lóbulo temporal, hipocampo dominante, y se divide más o menos en cuartos, ¿no? Que no recuerdan nada, 21%, que recuerdan unidad, 20%, que recuerdan 2, 28%, y casi un tercio tiene buena función de memoria a partir de los 55 años. Acá están metidos todas las edades, como les decía, y esta es una demostración, este instrumento es una demostración
cómo se aplica en una forma epidemiológica para ver qué está pasando con el envejecimiento de nuestra población adulta y adulta mayor. Entonces encontramos, repito, que un 3/4 leen y escriben, pueden hacer esa orden, no tienen problemas específicos. Y esta es la de la pentágonos que se intersectan, donde 2/3 prácticamente lo pueden hacer, copiar hoy, y 38% lo hace mal, no pasa la prueba. Esta, la verdad que es el resultado principal de la prueba. Hemos dicho que busquemos gente de 55, aquí está, para arriba, en edad, ¿no? Entonces tenemos hasta 99 y más. Y vamos al anterior. Entonces, las funciones mentales están en personas de 65 para arriba, aquí está, por 23, justamente lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, como un promedio de todas las personas en este grupo etario alcanzan un promedio de 23. Y luego va bajando muy lentamente, 10 años después, a los 70 baja pues unos 2 puntitos, y a los 80 baja otros 2 o 3 puntitos y ya está por debajo de 20, 18, ¿no? Y ahí viene una declinación muy abrupta de la memoria. Acá, claro que me acuerdo cuando revisaba la base de datos, había uno que otro personas de muy avanzada edad, de 90, 89, 95, así, que tenían un puntaje altísimo, como de 28, 29, o sea, capísimos, brillantes. Y estos hacían que mi curva se vaya para un lado, pero son la excepción. Estos son promedios, entonces, ¿no? De las medias de edades, y que se puede decir que todos nosotros vamos a tener un deterioro cognitivo significativo a partir de los 80 años. Hay que cuidar entonces la memoria, hay que cuidar la atención, hay que cuidar los hábitos, la salud, la presión alta, el colesterol, por ejemplo, prevenir la diabetes, el tabaco, una desgracia, ¿no? Si acá hubiéramos incluido variables como fumadores y no fumadores, es posible que encontremos diferencias. Otra cosa que no estamos mostrando es la diferencia de acuerdo al sexo. ¿Cuáles deterioran más, hombres o mujeres? Pregunta abierta. Este es uno de los trabajos que está no publicado, ¿no? Yo creo que necesitaría la ayuda de un estadístico para hacer fórmulas que ayudan a separar, como este es funciones, o sea, es un estudio de multivariado, ¿no? Hay varias edades, hay 10 preguntas, cada una con puntaje de 0, 1, 2, 3, 0, 1 a 5, ¿no es cierto? Es complicado. Y nos permitirá acercarnos a un estudio normativo. Esto sería, yo lo he presentado a unos neurólogos, me han dicho, buen esfuerzo, López, pero no puede ser un estudio normativo si es que no haces depuración de los casos, ver las cosas y amplías tus resultados como por sexo, de acuerdo a esto de la educación, justamente, que tú mismo dices que el mini mental tiene limitaciones. Entonces saca pues a los que son analfabetos, sacas a los que tienen ceguera, ¿no? Sordera, y vemos, porque a partir de los 60, 70 años es obvio que una alta proporción de la gente pierde el oído, la vista, etcétera, ¿no? Entonces esas variables, como les digo, complican, y un investigador tiene que estar alerta a todos los factores de confusión que ocurren en una investigación. Esta, como digo, es un resultado principal, modesto, pero ahí está. Y cuando la gente me critica mis investigaciones, le digo, no hay ningún problema, pero usted vaya y haga el mismo estudio con 1000 personas y veamos qué sale, y listo, ¿no? Nunca lo hacen, ¿no? Pero bueno, entonces, estas dos son las presentaciones relacionadas al mini examen mental, a la evaluación de funciones superiores. Entonces, voy a aumentar esto que viene del libro de Ardila, que cómo influye la edad y la escolaridad en la función de nominación. Entonces, allá por el año 94, estos autores, Ardila y colaboradores, desarrollan una prueba corta de denominación en español, muchos años después de la de Benton, ¿no es cierto? O la prueba de Boston, perdón, la prueba de Boston.
la cual esta prueba corta tiene 15 ítems, de diferentes grados de dificultad. Se adaptaron 6 ítems de la prueba de denominación de Boston, ¿ves? Adaptadas, y el resto fueron rediseñados, lo cual es muy válido en esta nueva ciencia que es la neuropsicología. Entonces tenemos opciones de crear pruebas bolivianas, ¿no? Los ítems incluyen objetos animales, prendas de vestir e instrumentos. Y acá tenemos claves fonológicas, claves semánticas. O sea, semántica quiere decir a qué categoría serviría este objeto. Veamos una llave. La clave fonológica es llave, ¿no? ¿Y para qué sirve? Es un instrumento, una cosa para abrir puertas, ¿no? ¿Qué es una bisagra? Es una parte de la puerta. Y así, jirafa es un animal. ¿Qué es un casco? Puede ser militar o puede ser minero. ¿Qué es un rastrillo? De un jardinero, de agricultura, etc. Entonces esto categoriza, ¿no? ¿A qué categoría pertenece? Uno tiene que asociar, ¿no? Una guitarra se asocia con instrumento musical o con jaranas, con peñas y cosas así. Bien, entonces lo que hicieron Ardila y colaboradores fue obtener datos normativos, es decir, en una muestra de 346 sujetos, mayores de 55 años también, los sujetos se agrupan de rangos de edades de más o menos 5 años, ¿no? Y mayores de 76, rango de escolaridad de 0 a 5 años de edad de estudio, 6 a 12, más de 12, y sexo. Y en el cuadro siguiente se muestran los puntajes obtenidos en esta prueba de denominación, en la cual tratan de ver qué influencia tiene la edad y la escolaridad, aquí está escolaridad y acá está la edad, en los resultados de la prueba. O sea, son 3 variables, ¿no es cierto? Y la denominación tiene estas, a su vez, dificultades, ¿no? Unas son más evidentes y otras no. Entonces, estos son ya promedios. Para los que tenían escolaridad baja y edades, ¿no? A menor escolaridad y mayor edad va bajando de 43 a 38, ¿no? El resultado de la prueba de denominación corta de 15 ítems. ¿Es igual hombres y mujeres? Muy parecido, ¿no? Hombres aumenta un poquito más en la edad de 71 a 75, no mucha diferencia en esta edad de 66 a 70, leve diferencia 61 a 65 y diferencia entre más jóvenes, ¿no? 56 a 60. Solita se estaba moviendo la cámara, pero ya la arreglé. Bueno, en conclusión, la edad y la escolaridad influyen en habilidades mentales. Este es un estudio hecho por Ardila y nos sirve para recalcar, ¿no?, las limitaciones y las dificultades que pueden haber, que hay que tomar en cuenta cuando uno diseña una investigación neuropsicológica y especialmente en población, porque acordémonos que usó una muestra más o menos representativa, grande. ¿Por qué se dice que es normativo? Porque aumentar esto a 600 y a 1000 sujetos no va a variar mucho estos resultados. Poquito va a bajar unos pequeños porcentajes. ¿Y por qué? Porque ya con el muestreo que se ha hecho acá ya es suficiente para demostrar que a estas edades, en esta población, seguramente en Estados Unidos, porque Ardila trabaja en Miami, se va a repetir. Ahí termina esta parte. Muy bien. Entonces, yo les recomendaría, y déjenme entrar de nuevo a dónde está el mini mental, dónde está su validación, ¿cómo se llama? A ver,
Banco de imágenes, no, necesito el banco de escalas. Voy a hacer una pausa para conseguir ayuda. Permiso. Continuamos. Están viendo en pantalla a ver, es un folder, es una carpeta, ¿no es cierto? Se llama carpeta llamada Psicología Banco de Escalas. Esta la vamos a subir a la plataforma, si es que no la han subido ya. Ustedes van a hacer clic aquí y acá adentro tienen un manual. El manual ya les dice de qué se trata: Banco de Instrumentos Básicos para la Práctica de Psiquiatría. Y esto fue hecho por el grupo de Julio Bóves y colaboradores de la Universidad de Oviedo. Siempre que usen esto tienen que citar la fuente. Acá lean la introducción y acá verán que tiene, voy a agrandar un poquitín, muchos instrumentos. Este es el manual de guía, o sea, de que nos dice qué cosa es, qué cosa. Hoy día hemos hablado de el MEC, ¿no es cierto? Mini examen cognoscitivo. Entonces, este se encuentra en qué página, vamos a ver. Vamos más para allá. Y está al comienzo del manual, ¿no? No llega a verse, pero está al comienzo y me voy a bajar a este mini examen cognoscitivo. Pero antes que me vaya, vean la cantidad de escalas, instrumentos para evaluación en psiquiatría y en neuropsicología. Estos son prácticamente neuropsicológicos para trastornos mentales orgánicos, ¿no es cierto? El test del reloj, el test de Alzheimer, el ADAS, una escala de isquemia de Jachinsky para problemas vasculares, actividades de la vida diaria, independencia, actividades de la vida diaria, todo esto. Y acá aparte tiene, no todo es neuro, tiene instrumentos para alcohol, drogas, este es alcoholismo, tiene para trastornos esquizofrénicos, trastornos del humor. Un neuropsicólogo debe evaluar si hay un problema de humor, que nos vamos a tocar en la siguiente semana, con escalas, por ejemplo la Hamilton, muy conocida para la depresión y otras, ¿no? Para ver la ideación comportamiento suicida, para ver trastornos neuróticos, para ver estrés traumático, por ejemplo, ¿no? Trastornos asociados a disfunciones fisiológicas. Yo he usado varios de estos para tesis. Hemos dirigido tesis en donde hemos utilizado varios de estos. Instrumentos para la personalidad, véanlos, el estado clínico global, defectos aversos, es para psiquiatras, y evaluación del nivel de funcionamiento, discapacidad, actividad global, etc. Evaluación de la calidad de vida con relación a la salud, una belleza, mucho que investigar con estos instrumentos. Y que tenemos acá en esta página el mini examen cognoscitivo diseñado por Folstein y Maheu, publicado en el año 75 en el Journal of Psychiatry Research, investigación en psiquiatría. Es un cribado, o sea, esta es la palabra española para screening, despistaje. Tiene 13 ítems, es heteroaplicado, o sea, un encuestador o un clínico le aplica. Entonces es diseñado para detectar causas de, voy a ver si dejarlo esto, no, para detectar casos, perdón, de deterioro cognitivo, así globales, con múltiples funciones a la vez.
realiza 30 ítems que miden esto, y hemos hablado, memoria, lenguaje, praxis, la copiado, por ejemplo, ¿no? Es heteroaplicado, sencillo, rápido de administrar, miren, 5 a 10 minutos, hecho para que lo hagan al lado de la cama cualquier médico, psicólogo o en un consultorio y no perder mucho tiempo. Hay dos versiones en castellano diferentes, la que mostramos es la que ha sido adaptada y validada, no sé por quién. La otra versión es test mini mental y difiere la de Lobo, que le ha aumentado unos ítems a la de Folstein. La concentración y cálculo da dos opciones: restar de 7 en 7 a partir de 100 o deletrear la palabra mundo al revés, una de las dos. Lenguaje con construcción, la frase que se repite es ni sí, ni no, ni pero, es lo que les decía. ¿Cómo se corrige? Cada respuesta tiene un puntito en la orientación, hay 10 puntos ahí de los 30, ¿eh? O sea, un tercio solamente evalúa lóbulo frontal y orientación. Memoria, esta tiene 3 puntos, la memoria de fijación, es decir, de corto plazo. Concentración en cálculo tiene 3 puntos. Repetir dígitos hacia atrás, etcétera, no, 5 puntos centralidad. Memoria diferida, por cada palabra un punto. Lenguaje, repetir la frase, un punto. Semejanzas, no está en el Folstein. Coger el papel, o sea, 3 etapas que evalúa la capacidad, como ya hemos visto, de planificación, secuencia, monitoreo, que lo estés haciendo bien, como querías hacerlo, cuando querías hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, coger con la mano derecha, doblarlo por la mitad y ponerlo sobre la mesa o la falda. Estos son 3 puntos. De manera que sigue, leer una frase que dice cierre los ojos, cualquier frase sirve, si no tienes esa puedes sacar un periódico y léame este titular, ya, lee, punto. Escribir una frase que no vale el nombre, se puede poner un ejemplo y tiene que ser distinto del ejemplo, entonces tiene que tener sujeto y verbo, y hemos visto. Copiar el dibujo, se recomienda tener el dibujo a la vista, y los pentágonos son de 5 lados con 5 ángulos, tienen que estar entrelazados con 2 puntos de corte. La puntuación irá de 0 a 30, acá le ponen 35 porque le aumentaron eso de semejanzas, esta que no está en el original, y entonces estas son las graduaciones. En adultos normales hasta 27 es normal, menos de 27 probable déficit, de 28 a 30 ¿no? Sería normal, ¿no? Probable normal, y menos de 23 en ancianos hay probable déficit, y si es 24 hasta arriba, normal. Acá habla de la fuente de referencia. Entonces volvamos, este es el manual. Acá en el manual, voy a correr un poquito, está el test de alcoholismo, está capítulo por capítulo, todos los instrumentos para trastornos de consumo de sustancias. A ver, otro capítulo, instrumentos para evaluar trastornos esquizofrénicos. Como ven, el manual es inmenso. Fobia social, instrumentos, los baremos y las escalas. En algunos están, como este, por ejemplo, ¿no? La corrección, la interpretación, los puntajes, como pueden ver. Y para escala de acaticia es la intranquilidad motora, ¿no? Síntomas de retirada o abstinencia de benzodiazepinas, que son la categoría de los diazepanes. Voy a salirme del manual, salir de manual, cerrar actual, esto lo dejo acá, y ahora me entro. Estos son links dinámicos, o sea, son mini programitas porque hacen que si yo hago acá PDF, me entro a las escalas, y acá están todas esas escalas que hemos visto, pero acá las vamos a ver. Yo les aconsejo, yo entro siempre por INTGEN, que quiere decir índice general. Este índice general tiene hipertexto. El índice general, entonces aquí están los capítulos, y esto es chiquitito y está en grande, los capítulos, evaluación de efectos adversos, etcétera, etcétera. Vámonos al que nos interesa, que es este. Permitir. Entonces, iniciar, no sé.
Orientación diagnóstica, no. Vamos al instrumentos para trastornos mentales, esto lo voy a agrandar, no me deja. Y trastornos mentales orgánicos, y tiene hipertexto. Tú le haces clic y va a entrar al cancelar al instrumento. Lamentablemente se está viendo bien chiquitito, pero acá están las 10 preguntas. Estos son los pentágonos que se intersectan. En otras versiones estos están frente a frente, o sea, las dos puntas están mirándose una a la otra. Esta es la prueba de construcción, aquí están los puntajes, aquí está la suma total, y este es el test de Mie-Folstein, que es una prueba neuropsicológica rápida, breve, fácil, que se usa para evaluación de un caso o de una población también, como les he mostrado en una función digamos ya epidemiológica. Este es el test de Alzheimer, que tiene todas estas pruebas, lo pueden ver en el... Entonces cada uno de los instrumentos está acá en esta parte, digamos, del PDF. Lo voy a cerrar para que lo vean, cerrar la actual. ¿Dónde estaba? Aquí. Banco de escalas, PDF. Dentro del PDF está índice general. El índice general, entonces clic en capítulo, por ejemplo, de trastornos orgánicos. Dentro de los orgánicos sale el mini mental, el Alzheimer y otros. Haces clic ahí y te lleva directamente al instrumento. Y si tú vas al manual, aquí tienes la descripción del instrumento. Entonces tenemos disponibles estos instrumentos que yo los estoy poniendo acá en la plataforma como parte del aporte al diplomado, ¿no? Ahorrándoles el tiempo de buscar en Google. Háganlo si quieren, pongan banco de escalas de evaluación en psicología, Universidad de Oviedo, Julio Boves, todos esos detalles, y los va a llevar. Hace unos años esto era de acceso libre y el mismo manual al comienzo dice: queremos que aporten con más instrumentos, más escalas, que esto crezca y que sea un verdadero banco que se va valorizando, ¿no?, con su aporte. Con esto terminamos la clase de hoy. Les agradezco mucho su amable atención. Soy el doctor Rodolfo López, desde el piso 11 del monobloc de la UMSA, para el diplomado de neuropsicología, y hemos concluido la clase de construcción y teoría y de aplicación, ¿no?, de instrumentos para evaluación de funciones cognitivas generales, con un énfasis en el instrumento más conocido en todo el mundo, que se llama el mini examen mental. Muchas gracias. Queda abiertas las opciones para preguntas, y voy a dejar una pregunta para que ustedes hagan una tarea que quiero que manden al correo del diplomado. ¿Les dejo la tarea, Carola? ¿Les dicto o le escribimos? Por escrito es mejor, ¿no? Así no se pierde. Eso, pregunta de foro, ¿no es cierto? ¿Estás haciendo una pregunta? Ah, ya. Gerald dice que sea escrita la pregunta, que es mejor, porque por ahí alguien no lo captó y después dice: yo no sabía, ¿no es cierto? ¿Cómo están mis amigos ahí en el internet? Espero que les haya servido la clase de hoy. En la próxima clase, voy a dar un adelanto, vamos a hablar de la segunda unidad funcional, o sea, la detección y la teoría sobre las afasias, algo de instrumentos de evaluación de afasias. Hay un libro de afasias de Rubén Ardila, justamente en español, muy bueno. Y a ver, Pablo Aguilar acá me hace una pregunta, pero no muy rápido. Gracias, Luis. Gracias, Gerald. Entonces vamos a organizar para la próxima semana esto que les digo que es ya. Entonces de esta manera nos vamos.